Buenos días a todos. En el día de hoy, yo, Michelle Olivera, junto a mis compañeras Lisette Arrieta, Angélica Álvarez, Laura Díaz, Lauren Correa, Leonela Barros y Xiomara Aragón, les vamos a compartir un poco sobre algunos trastornos del habla y sus características. Entonces, para comenzar, los trastornos del habla son alteraciones del habla normal que afectan a la intensidad, el tiempo, la calidad o ritmo lingüístico, dificultando así las posibilidades de expresión oral adecuada. Sin embargo, se mantiene preservada la estructura simbólica del lenguaje, a pesar de que estas alteraciones afecten la estructura misma del lenguaje. En esta ocasión, nos vamos a referir a 5 patologías en específico: disfemia, disartria, dislalia, disglosia y disfonía. Mi nombre es Laura Díaz. Bueno, yo le voy a hablar sobre la disfemia. ¿Qué es la disfemia? Es un defecto de locución que altera la fluidez del habla, caracterizándose por la repetición de sílabas o palabras y por los bloqueos espasmódicos que interrumpen el discurso verbal. El origen de la disfemia en realidad sigue siendo una incógnita, aunque se observa frecuentemente en desequilibrio en las vías extrapiramidales. En este caso encontramos la logofobia, que son reacciones de ansiedad y angustia causadas por la necesidad de tener que hablar. El valvismo son movimientos asociados al habla que acompañan a la espamosfemia con una finalidad compensatoria. Y la embolofrasia consiste en la introducción de palabras, frases o muletillas verbales que actúan como relleno en un intento de enmascaramiento del problema. Hola, mi nombre es Lauren Correa y continuamos con la disartria, que se trata de una afección en la cual la persona tiene dificultad para decir las palabras debido a que presenta problemas con los músculos que ejecutan el habla. Una persona con disartria, un trastorno nervioso, cerebral o muscular, dificulta el uso o control de los músculos de la boca, la lengua, la laringe o las cuerdas vocales. Esto se debe a que los músculos suelen estar débiles o completamente paralizados, o es difícil pues que trabajen juntos. En este orden de ideas, esto se divide en 5 tipos, que la primera sería la disartria espástica, que se trata de la fonación, se caracteriza por una voz ronca, tensa y un poco estrangulada. Luego nos encontramos con la disartria atáxica, que su lesión provoca movimientos lentos e hipotonía en la musculatura oral, alteraciones en el flujo respiratorio y la coordinación fonorrespiratoria. A su vez, incluye una voz temblorosa con variaciones excesivas en su tono. Luego está la disartria flácida, que este tipo se caracteriza por una musculatura oral debilitada, una respiración con una potencia reducida y un agotamiento rápido de esta mientras se habla, y una voz monótona y con poca sonoridad. Luego nos encontramos con la disartria hipocinética, que pues estas lesiones generan temblores en la musculatura oral, un patrón respiratorio irregular y una voz ronca y temblorosa. Y por último, la disartria hipercinética, que provocan contracciones involuntarias de la musculatura oral, paros respiratorios frecuentes y voz grave, ronca y estrangulada. Otro trastorno del habla son la dislalia, el cual es un trastorno de la articulación de las palabras causado por lesiones periféricas. En la dislalia no existe un trastorno explícito en el sistema nervioso. Se pueden clasificar del siguiente modo: A, dislalias funcionales; B, dislalias audiógenas. Las dislalias funcionales se producen como consecuencia de las alteraciones funcionales de los órganos periféricos. Se denominan con el nombre rotacismo, el cual es la dificultad para pronunciar el fonema R, lambdacismo, la dificultad para pronunciar el fonema L, o sigmatismo, que consiste en la incapacidad para pronunciar el fonema S. El origen de las dislalias funcionales se debe a una insuficiente madurez del niño o a otros problemas como bilingüismo o falta de estimulación ambiental. Dislalias audiógenas: los defectos de articulación de los fonemas en este tipo de dislalias se deben a deficiencias auditivas como la hipoacusia o la sordera, que impiden la correcta pronunciación de los sonidos. Mi nombre es Leonela Barros y vengo a hablarles sobre las disglosias. Son unos trastornos de pronunciación causados por lesiones o malformaciones estructurales de los órganos del habla, que da un origen no neurológico. También reciben la denominación de
dislasias orgánicas y puede ser de varios tipos. Hay diferentes tipos de disglosias. Como podemos encontrar, las disglosias labiales son causadas por alteraciones en la forma, movilidad, consistencia o fuerza de los labios. Algunas malformaciones congénitas como el labio leporino o la parálisis facial pueden producir disglosias labiales. Las disglosias dentales son causadas por unas alteraciones en la forma o posición de las piezas dentarias, por trastornos hereditarios, hormonales, de alimentación o por la utilización de ortodoncias o prótesis. Diglosias linguales. Están provocadas por malformaciones o lesiones en la lengua. Hay diversas modalidades, entre estas tenemos la antiglosia, causada por presencia de frenillo corto, la macroglosia o lengua de gran tamaño, la glosectomía, causada por extirpación quirúrgica de la lengua, la parálisis de la lengua, causada por parálisis unilateral del nervio hipogloso. Disglosia mandibulares. Se producen como consecuencia de alteraciones en la forma del maxilar. La atresia mandibular está causada por la detención en el desarrollo del maxilar inferior. Diglosia palatales. Están causadas por malformaciones o defectos estructurales del paladar. La fisura palatina impide que las dos mitades se unan en sus partes medias para formar la bóveda del paladar. Las disfonías son trastornos que afectan a la intensidad, el tono o el timbre de la voz, causados por un desorden vocal de tipo laringeo o respiratorio. También pueden estar producidos por causas anatómicas, fisiológicas o psíquicas que afectan al aparato vocal. Hay dos modalidades, son las funcionales y orgánicas. Las disfonías funcionales están provocadas por una utilización inadecuada del control de la voz o también pueden ser de tipo psicógeno. Se pueden producir por fatiga en ciertos profesionales, como es el caso de la llamada disfonía del maestro. En otros casos son de causa hereditaria, existiendo casos de disfonía familiar. También en la pubertad se produce un tipo de disfonía denominado el trastorno de la muda, cuando empieza a desarrollarse intensamente el aparato fonatorio, provocando así una descompensación en el timbre del habla. Ahora bien, las disfonías orgánicas son causadas por alguna malformación o defecto en el sistema fonatorio, por traumatismo, por factores hormonales, por laringitis o por nódulos o pólipos en las cuerdas vocales. También es producido por la traqueotomía.